Buenos días, ¿cómo estamos? Bien. Bueno, que levanten la mano quienes son padres aquí o madres. ¿Ok? Padres y madres. Bueno, es muy bonito a todos nosotros. Yo no tengo hijos ni nada, ¿no? Pero me estoy incluyendo. Casi todos nosotros nos gusta que nuestros hijos nos obedezcan. ¿No es verdad? ¿Sí o no? Sí. Entonces cuando los niños nos obedecen, nosotros estamos muy contentos, pero cuando no nos obedecen, le queremos hasta dar papao. ¿Ok? Entonces, vamos, la clase que voy a dar hoy es acerca de la obediencia. Entonces nosotros tenemos que obedecer a nuestros padres. Y a nosotros muchas veces nos gusta obedecer. Nos gusta que nos obedezcan, pero no nos gusta obedecer. ¿Ok? Entonces la clase hoy es acerca de la obediencia. La obediencia es un aspecto de la vida que cada creyente puede controlar. ¿Qué quiere decir? Que todos nosotros podemos controlar, obedecer o no obedecer. Si queremos obedecemos y si queremos no obedecemos. Nosotros lo podemos controlar. Eso nosotros lo podemos controlar. Si me da la gana, obedezco. Si no me da la gana, no obedezco. ¿Ok? No siempre podemos controlar nuestro entendimiento porque es posible que no tengamos todos los hechos. A veces de que nosotros nos preguntamos, ¿y por qué quiere que hagamos esto? Si no debe ser así. Entonces no lo hacemos. Entonces no tenemos todas las conclusiones de todas las cosas exactas para hacer lo que nos digan que debemos hacer. Pero con el Señor, aunque todas las cosas exactas no las tenemos, nosotros tenemos que hacerle caso siempre al Señor, porque el Señor fue el que lo creó nosotros y el Señor es el que tiene la última palabra. Y nosotros tenemos que hacerle caso a Él. No podemos controlar lo que otras personas hacen o cómo nos tratan. Sin embargo, podemos controlar nuestras elecciones de obedecer. ¿Obedecer a quién? A Dios. A Dios. ¿Ok? Nosotros no podemos controlar lo que otras personas nos hacen a nosotros o como nos tratan. Nosotros no podemos controlar eso. Hay personas que nos tratan bien, hay personas que nos tratan mal, pero nosotros no podemos controlar eso. Sin embargo, sí, nosotros lo que nosotros podemos controlar es cómo obedecer a la palabra de Dios. Eso sí nosotros lo podemos controlar. Eso sí nosotros, pero nosotros no podemos controlar como cualquier persona reacciona hacia nosotros. ¿Ok? Independientemente de los nuevos desafíos que podamos enfrentar, la Biblia contiene instrucciones relevantes que podemos ignorar o seguir. ¿Qué quiere decir? De que la Biblia es para todos nosotros los cristianos. ¿Qué cosa es? Nuestra guía. Tenemos cosas que nosotros la podemos seguir o cosas que nosotros la podemos ignorar. Entonces las cosas que nosotros podemos ignorar en decir de no hacerlo son las cosas malas que han hecho muchas personas de la Biblia. Pero las cosas buenas debemos seguir y siempre debemos saber todas esas cosas malas que han hecho. ¿Por qué? Porque eso nos enseña a nosotros a cómo vivir una vida que agrada a Dios. ¿Ok? Vamos a leer aquí en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, del versículo 1 al 11. Un día Samuel le dijo a Saúl, ¿quién era Saúl? El primer rey, no era, es el primer rey. Y Samuel era el profeta de Dios. Desde niño fue profeta. Desde niño estuvo con Dios. Un día Samuel le dijo a Saúl, el Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo, Israel. Así que pon atención al mensaje del Señor. Él va allí y le dice a Saúl, el Señor me mandó a que te ungiera y ponle atención el mensaje que te voy a dar de parte del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso. He decidido castigar a los amalecitas
por lo que hicieron a Israel, pues no dejaron pasar al pueblo cuando salía de Egipto. Usted sabe que el pueblo de Israel estaba en Egipto en el cautiverio. Entonces el mismo Dios fue el que lo sacó con su mano todopoderosa, lo sacó de ahí del cautiverio, y entonces ellos pasaron por allí. ¿Y qué pasó? No sé lo que pasó, pero vamos a ver si lo dice aquí. ¿Ok? Así que ve y ataca a los amalecistas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenece. No le tengas compasión. Mátalos a todos, hombres, mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. ¿Qué quiere decir? Que vaya y los mate a todos, a los sanos, a los niños, a las mujeres, a todos. ¿Me entiendes? Y es Dios el que está hablando. Y uno tiene que hacerle caso a lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? 4. Saúl le hizo caso. Saúl reunió el ejército y le pasó revista en Tarayín. Eran 200,000 soldados de infantería, más de 10,000 soldados de Judá. Reunió a todo su ejército y le está haciendo caso a lo que Dios le mandó a decir, hacer. 5. Luego se dirigió a la ciudad de Amalek y tendió una emboscada en el barranco. 6. Los quinitas se apartaron de los amalecistas, pues Saúl le dijo: váyanse de aquí, salgan y apártense de los amalecistas. Ustedes fueron bondadosos con todos los israelitas cuando ellos salieron de Egipto. Así que no quiero destruirlos ustedes junto con ellos. Ellos no quieren destruir a las personas que hicieron cosas buenas a los israelitas. Así que apártense, le está diciendo. ¿Ok? Fíjate cómo dice en el 7 ahora. Saúl atacó a los amalecistas desde Jávila hasta el sur, que está cerca de la frontera de Egipto. 8. A Agag, rey de Amalek, lo capturó vivo. Lo capturó vivo. Pero a todos los habitantes lo mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron los mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y, en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. Mira, fueron inteligentes, lo que no servía lo destruyeron, pero las vaquitas gordas, ¿sí? Y los terneros gordos y las ovejas gordas, eso sí lo. Y también tomó como prisionero al rey. Y recuérdense lo que le dijo Dios, ¿no? Todo. Que matara a todo, ¿no? Que no dejara nada. Pero vamos a ver lo que sucede. 10. La palabra del Señor vino a Samuel. Samuel es el profeta. Samuel fue el que habló con Saúl y le dijo lo que Dios quería que hiciera. ¿Ok? La palabra del Señor vino a Samuel. Ahora vamos a ver lo que le dice el Señor a Samuel. Me arrepiento, eso lo dice el Señor, me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Entonces ya sabe bien que lo que Saúl hizo fue un pecado, no obedeció a Dios. Y entonces, ¿qué es lo que hace Samuel? Empieza a orar, y empieza a orar, y empieza a orar. Entonces Dios dice de que se arrepintió de haber puesto como rey a Saúl, porque no llevó a cabo todas las instrucciones. Obedecer. Obedecer, obedecer y obedecer. Eso es lo que todos nosotros tenemos que hacer. ¿Para qué? Para complacer a Dios. La voluntad de someterse a la autoridad de alguien más y hacer lo que le pidan o manden. Eso es lo que quiere decir, ese es el significado de la obediencia.
La obediencia viene cuando usted hace la voluntad de someterse a la autoridad de alguien más y hacer lo que le pidan o le manden. Eso es obediencia. Cuando usted hace lo que le digan que debe de hacer. Y si no lo hace, ¿qué cosa es? Desobediencia. ¿Ok? La Escritura pone particular énfasis en las necesidades de los creyentes de obedecer a Dios, enfatizado en su integridad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, que somos creyentes, debemos, ¿de qué? De obedecer a Dios. Está bien, no me obedezca a mí no me obedezca, pero vamos a obedecer a Dios. Vamos a obedecer a Dios. Pero muchas veces tú no sabes lo que sucede, que muchos de nosotros nos obedecemos más entre nosotros mismos y no obedecemos a Dios. Esta obediencia es especialmente clara en la vida y muerte de Jesucristo. Esa obediencia nosotros la podemos ver ¿en quién? En Jesucristo. Jesucristo no cometió ningún pecado. Jesucristo siempre era obediente con el Padre. Jesucristo, cada vez que iba a hacer cualquier cosa, él hablaba con el Padre. Y todo lo que el Padre le decía, él lo hacía. Y eso es un ejemplo que nosotros debemos seguir. Muchos de nosotros decimos que no se puede, pero yo le digo a ustedes que sí se puede si se quiere. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 13 al 26. Fíjate cómo dice. Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo, que el Señor te bendiga. He cumplido las instrucciones del Señor. Fíjate lo que le dice Samuel. Cuando Samuel llegó, Saúl le dice, que Dios lo bendiga. Le dice, he cumplido las instrucciones del Señor, que él cumplió las instrucciones del Señor. Y entonces fíjate lo que le dice Samuel. Fíjate lo que le dice Samuel ahora. Y entonces, ¿qué significan esos balidos de oveja que me pareció bien? Le reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugido de vaca? Oigo los mugidos de las vacas, oigo las cosas de las ovejas. ¿Tú me entiendes? Dice, y ven acá y dice que lo cumpliste. ¿Y cómo es que yo estoy oyendo eso? Vamos a ver si lo cumplió o no lo cumplió. Son las que nuestras tropas, fíjate lo que dice aquí, son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalek, respondió Saúl. Dejaron con vida las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero todos los demás lo destruimos. Fíjate, dice que todo eso, sus tropas dejaron todo eso ¿para qué? Para ofrecérselo a Dios. Dios le dijo que lo destruyera todo. Si Dios le dice, si Dios hubiera querido que se lo guardara, él hubiera dicho, guárdamelo. Pero no, Dios le dijo, destrúyelo. Pero no lo destruyó. Vamos a ver lo que sucede. ¡Basta! ¡Basta! Lo interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. Entonces Samuel le dijo, no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de la tribu de Israel. No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel. Entonces, porque él se creía muchas cosas, poca cosa, porque antiguamente, al principio, cuando Samuel fue a ungirlo a él como rey, él le dijo, no, yo soy de la tribu de una tribu que es pequeña, porque esa tribu la habían casi destruido toda, ¿no? Y entonces es la misma tribu que era Pablo. ¿Cuál de qué tribu es? No me recuerdo ahorita el nombre, pero ahorita se lo voy a decir, ¿no? Él era de esa tribu y esa tribu casi la habían devastado, ¿ok? Y entonces él le dijo, ¿cómo es que el Señor se va a acordar de mí? De que yo soy de una tribu pequeña para que yo sea rey. Entonces Samuel se lo está recordando ahorita, ¿ok? Y te envió a cumplir una misión. Y él te dijo,
ve y destruye a esos pecadores, los amalecistas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín? Existe que lo que ofende, no, lo que ofende al Señor. ¿Por qué hizo eso? Eso lo ofende al Señor, ¿ok? Yo sí he obedecido al Señor. Existió Saúl. He cumplido la misión que me encomendó, traje prisionero a Agag, rey de Amalek, pero destruí a los amalecistas. Él cumplió con parte, pero no lo cumplió con todo. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo de que matara a todo el mundo y dejó con vida ¿a quién? A Agag. Y dejó con vida a los animales que los trajo para él. Los trajo. Entonces fíjate con lo que dice ahora. Y de botín, los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Entonces ellos cogieron todas esas cosas con propósito de entregárselo al Señor en ofrenda. ¿Ok? Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se le obedezca? Lo que él dice, el obedecer vale más que el sacrificio y el prestar la atención más que la grasa de carneros. Fíjate lo que le dice el Señor, que el obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. ¿Qué quiere decir? Que Dios le agrada más que a nosotros lo obedezcamos, que Saúl lo hubiera obedecido. Pero ¿qué sucedió? De que no lo obedeció. La rebeldía es tan grande, la rebeldía es tan grave como la adivinación. Fíjate, la rebeldía es tan grave como la adivinación y la robación, como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Fíjate lo que dice, la rebeldía es tan grave como la adivinación. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú te rebelas a Dios y no quieres hacerle caso a Dios, eso es como si estuviera haciendo adivinación. ¿Tú me entiendes? Y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te va a rechazar a ti también. Él era la tribu de Benjamín, que es la misma tribu que era también Saúl. Era Pablo, que también antes de llamarse Pablo se llamaba Saúl también. Era de la tribu de Benjamín. ¿Ok? 24. He pecado, admitió Saúl. He quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimidaron y le hice caso. Fíjate lo que dice. He pecado. Admitió Saúl. He quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimidaron y le hice caso. Fíjate la justificación que se haga. Siempre cuando nosotros cometemos un pecado o hacemos una cosa que no, le echamos la culpa a la gente. Entonces eso es. Desde el principio eso sucedió. Usted se recuerda bien cuando Adán y Eva comieron de la fruta prohibida. ¿Qué hizo Eva? Le echó la culpa a la serpiente. ¿Qué hizo Adán? Le echó la culpa a Eva y le echó la culpa también a Dios. Porque le dijo, la señora que usted me dijo a mí, la compañera que usted me puso a mí, fue la que me dio para que comiera. ¿Tú me entiendes? Entonces le echó la culpa también a Dios. Y entonces siempre, nosotros siempre queremos justificarnos y echarle la culpa a las otras personas. Cuando nosotros tenemos, díganme.
Y uno aquí en la tierra le echa la culpa a Eva también. Entonces, Él quitó el pecado. El pecado de Adán, más que sí. todo, porque él era el hombre de la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros nunca nos queremos hacer responsables de nuestras acciones. Y nosotros tenemos que hacernos responsables de todas las cosas que nosotros hagamos. No echarle la culpa a nadie. Ay, pues como he dicho, de que mucha gente dice, no, que el diablo me hizo hacerlo. Ese es él. Entonces vamos a ver lo que dice aquí en el 25. Pero te ruego que perdones mis pecados y que regrese conmigo para adorar al Señor. Dice que lo perdone y que vaya con él para adorar al Señor. Vamos a ver lo que Samuel le dice. No voy a regresar contigo. Le respondió Samuel, tú has rechazado la palabra del Señor, él te ha rechazado como rey de Israel. Entonces no voy a ir contigo. Si el Señor te rechazó, yo también te voy a rechazar. ¿Ok? La voluntad de someterse uno mismo a la voluntad de Dios y ponerla en práctica. Es quiere decirte que nosotros tenemos la voluntad de someternos a lo que Dios nos dice y hacer la voluntad de Él, no hacer la voluntad de nosotros. La Escritura enfatiza la necesidad de que las leyes de Dios sean cumplidas. Da ejemplos y razones y describe la recompensa. Dios siempre lo ha dicho, que si usted me obedece, yo lo voy a bendecir. Pero si usted no me obedece, yo lo voy a maldecir. Debemos obedecer. Todos nosotros los cristianos debemos obedecer, porque si no obedecemos, ¿qué estamos haciendo? Estamos pecando. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17 dice así: así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Si tú sabes lo que es bueno y tú no lo haces, estás pecando. Y cuando tú pecas, el pecado, Dios no se relaciona con el pecado. A Dios odia el pecado. Dios ama a los pecadores, pero Dios odia al pecado. Y entonces nosotros cuando estamos haciendo cosas malas, nosotros tenemos que darnos cuenta de lo que estamos haciendo y arrepentirnos. ¿Ok? Entonces voy a terminar esta clasecita de hoy